Hola chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo video de 45 minutos de terror. Bueno, antes que nada quería mandarles saludos a Brian Araujo y a Alexander Ruiz. Y aviso que esta semana no tuve mucho tiempo para leer los comentarios, pero aproveché un momento y estuve viendo un poco, y quería decirles que me creé una página de Facebook con un amigo mío. Bueno, la página no es reciente, ya la había creado hace un tiempo, pero ahí pondré todos los videos de 45 minutos de terror que suba, así que los invito a darle un me gusta a la página. Y también los invito a seguirme en Facebook, si quieren. Bueno, no los entretengo más y disfruten de las historias. Ven a mí. No puedes evitar el giro de la rueda. Toma tu lugar. Toma tu decisión. Una mano en medio de la oscuridad se extendió acercándose aún más con enormes garras. Con una respiración agitada y exaltada por aquel sueño, miró a su alrededor para luego recobrar la tranquilidad al ver que aún seguía en el avión viajando rumbo a la ciudad donde hacía algunos años había vivido. Ella había estado los últimos años estudiando en el extranjero en una escuela de internado en Inglaterra, pero volvía a Japón por asuntos personales. Una vez que se calmó, tomó de su pequeña mochila un libro de empastado grueso color azul oscuro, casi perdiéndose en un tono negro, del cual había una correa que iba de la parte de atrás hasta llegar al frente, custodiada por una pequeña cerradura pero firme. La joven aproximó su mano hacia su cuello, del cual sobresalía una cadena de plata de la que pendía una pequeña llave muy antigua pero igual de hermosa, pues tenía un grabado muy bonito. Tomó la llave con una mano y con un ágil movimiento de esta logró abrir aquella cerradura, tomó la pluma que tenía en su mochila y escribió en una de las páginas blancas las siguientes palabras. La joven subrayó las palabras destino y rueda, pues ella pensaba que algún significado tendrían, más si tenían alguna relación con su repentino viaje a Japón. Pues tenía varios años que no iba. Al llegar a la salida del aeropuerto logró distinguir de entre la multitud a un rostro familiar. Se trataba del abogado de la familia Tsubasa. La joven al verlo le sonrió y se acercó al hombre, que estaba en sus 30 y tantos años, que vestía un traje de color negro, corbata negra lisa, zapatos negros y una camisa blanca. El hombre se presentó formalmente hablando un fluido inglés con la joven y dándole una noticia no muy agradable. Buenas tardes señorita, mi nombre es Yamato Shirosuka y soy el abogado de la familia Tsubasa. Le hemos traído llamar debido a que la señora y cabeza de la familia ha fallecido y dejó instrucciones precisas antes y después del funeral. Entiendo, pero antes de llegar me gustaría ir primero por algo, si no es mucha molestia, pero no seas tan formal conmigo, Shiro-san, que no soy ninguna extraña, con una leve sonrisa en su rostro. Como usted diga señorita, pero ya sabe que es costumbre mía. De igual manera tomaré su equipaje y partiremos lo más rápido posible. La ceremonia comenzará en un momento más. Mira alrededor de la joven. Disculpe señorita, ¿dónde se encuentra su equipaje? Este es todo mi equipaje, levantando la pequeña mochila negra, ya que no pretendo quedarme más del tiempo necesario. El caballero no dijo más, así que sin más se adelantó hasta el auto para abrirle la puerta a la joven y subirse mientras se perdían entre el tráfico. Después de un rato conduciendo el auto, se detuvo frente a un gran edificio de fachada espléndida. Dentro se llevaba a cabo el funeral de la cabeza de la familia Tsubasa. Dentro del gran edificio había un salón donde a sus lados se desplegaban gran cantidad de sillas, dejando en el centro un pasillo que desembocaba frente a un ataúd. Todo el mundo estaba sentado en las sillas en silencio, mientras que se podía escuchar uno que otro sollozo llanto. Cuando de repente las puertas del gran salón se abrieron, todo mundo quedó atónito al ver caminar en el estrecho pasillo una joven que lucía su magnífico 1,65 centímetros, esbelta en un espléndido vestido negro largo casi hasta llegar al suelo, con gafas oscuras donde escondía sus ojos, unas zapatillas negras y su cabello negro estaba recogido, pero se podía notar que este era abundante y era sumamente largo. Pero lo que más hizo llamar la atención fue que a su lado caminaba el abogado de la familia. Todo el mundo sabía quién era, pero a la vez se preguntaban quién era aquella joven, como para verse acompañada por el hombre que estuvo varios años al servicio de la señora. En sus manos la joven sostenía un ramo de camelias rojas. La mayoría de las flores eran blancas, así que el rojo contrastaba bastante con el vestido de la joven que se acercaba al ataúd, y al estar frente a este dejó las flores sobre él en un tono muy bajo que parecía más un murmullo para que solo pudieran escuchar la joven y la dama que yacía en aquel ataúd.
Después de tantos años es así como nos volvemos a ver, en un tono un poco irónico. Cuando la joven se disponía a dejar aquel salón, una voz que le era muy familiar la hizo detenerse frente al arco de doble puerta, que era la entrada al gran salón. Al voltearse miró como un joven, que estaba de pie a unos cuantos metros de ella y vestido de traje negro hasta la camisa y la corbata, no teniendo más de 20 años le decía: vaya, mira quién se deja ver después de tantos años, ¿no es así? Shi-chan, ¿no debería decirte Shiori? Al ser pronunciado aquel nombre todo el mundo comenzó a murmurar y muchas preguntas en voz baja se llegaron a escuchar. Shiori, así dijo, ¿verdad? ¿No es ese el nombre de la nieta de Tsubasa-san? ¿La nieta mestiza de la familia? Por lo que veo tú no has cambiado en lo absoluto, Keiichiro, hablando con un fluido japonés. Vaya, parece que sí hablas japonés y muy bien por lo visto a pesar de los años, en un tono un tanto burlón, pero ¿qué pasa? ¿Acaso ya no soy tu Kei-san? Parece que has olvidado que a pesar de mi aspecto, aún sigo siendo mitad japonesa y mitad inglesa. Me encantaría platicar contigo, Keiichiro, pero si me disculpas tengo asuntos más importantes que atender, mientras que de su mochila sacaba un sobre blanco que al frente tenía la imagen impresa de una rosa negra, como para quitarle el tiempo a un pura sangre. Vamos, ahora me tratarás como a los demás de indiferente. Pero no te preocupes, ya tendremos el tiempo para platicar. Mientras de su saco también sacó el mismo sobre que el que tenía Shiori en sus manos. Después de todo tenemos el mismo asunto que atender, ¿no lo crees? Shiori, al ver el mismo sobre en sus manos, no pudo ocultar una mueca de desagrado, y el ambiente se sentía bastante tenso entre esos dos, pero antes de que ella pudiera siquiera decir algo, el abogado que permanecía al lado de Shiori se le acercó y le murmuró en un tono suave: Shiori-sama, la reunión no podrá empezar si no nos vamos. Ah. Pero tienes razón, Shiro-san, mientras que con una de sus manos acomodaba sus lentes oscuros. Keiichiro-sama, usted también debe venir con nosotros. Muy bien, mientras se iba acercando hacia la puerta, miró por un instante a Shiori y en voz baja le dijo, tan linda como de costumbre, y le arrojó un guiño y salió del salón junto con el abogado. Pero qué idiota y arrogante es, en un tono muy bajo mientras salía del salón para alcanzar al abogado. Mientras se dirigían al siguiente punto de la reunión, donde se leería el testamento de la cabeza de la familia Tsubasa, Shiori pudo percibir algo extraño en el ambiente cuanto más se acercaban al lugar. Cuando el abogado les indicó el lugar, al abrir la puerta ya se encontraba un joven sentado en la mesa rectangular con 3 sillas a los lados y una en uno de los extremos. Shiori de inmediato sintió un escalofríos que le recorría desde la espalda hasta su nuca, encogiendo un poco los brazos en un movimiento involuntario que no pasó desapercibido del joven, que solo la miraba detrás de sus lentes oscuros. El abogado les indicó a Shiori y a Keiichiro dónde sentarse mientras esperaban a que llegara el último miembro. Shiori miró de reojo al joven que se encontraba del lado derecho de la mesa en la primer silla, parecía como si tuviera el lugar de la mano derecha de la persona que se sentaba en aquella silla centrada en la mesa, mientras que Shiori se encontraba del lado izquierdo en la silla de en medio, y a su izquierda estaba Keiichiro. El joven vestía de traje negro a excepción de su camisa de seda, que era de un rojo como si fuera sangre, su piel era de una tez clara y pese a los lentes oscuros que traía se le podía distinguir que bajo sus ojos reposaban unas marcadas ojeras, pareciera como si tuviera días sin dormir. El joven al percatarse de la mirada de Shiori giró en dirección hacia ella y lo único que pudo hacer fue desviar rápidamente la mirada hacia el lado contrario de donde miraba. El joven solo mostró una leve sonrisa a lo que Shiori pudo ver soslayadamente y sonreír por la gracia del momento. De inmediato la puerta nuevamente se abrió y vieron entrar a un hombre de traje de vestir. En el momento que pasó su mirada por la sala, se centró en la joven que ocupaba el lugar, puesto que reconocía a los otros 3 que se encontraban presentes, y con voz demandante pidió que se presentara. Vaya falta de modales, al menos tenga la gentileza de pedir las cosas con un por favor, mientras se levantaba de la silla. ¿No eres más que una mocosa? ¿Quién te has creído? Sasori-san, le voy a pedir que baje un poco el tono de su voz, dirigió su mirada hacia Shiori, por favor vuelva a tomar asiento Shiori-sama. Shiori, ¿que acaso no es el nombre de la nieta de Sakura? Mientras veía a Shiori con desdén, pero mira si es, no es más que la desgracia de la familia. Sasori-san. Levantando el tono de su voz, ya basta, Shiori-sama está aquí por órdenes de Sakura-sama.
Déjalo, Shiro-san, tal parece que, guardó silencio debido a que aquel joven se había puesto de pie y se dirigió hacia ella. ¿Tienes algo que decir y no solo contemplarme? ¿Realmente eres la nieta de Sakura? La voz que había salido de la boca de aquel joven era la misma voz con la que había soñado hacía apenas unas horas en el vuelo. Shiori no podía articular palabra alguna, debido a la impresión que se había llevado. El joven le seguía mirando con asombro y anhelo. Así que sin darle tiempo para que pudiera reaccionar o decir algo a Shiori, en un rápido movimiento de manos, le arrebató los lentes oscuros que traía y miró con desilusión sus ojos que eran de un color café, a lo que solo pudo murmurar: no son los que busco. Tu bastardo, ¿cómo te has atrevido a tocar a Shiori? Miró hacia ella y con asombro no pudo evitar preguntarle: ¿tus ojos que acaso no eran? Basta, no hagas un escándalo por algo como esto. Mientras miraba al joven y le pedía gentilmente con un ademán que le diera sus lentes, a lo que el joven se los lanzó: gracias por devolvérmelos, pero ¿quieres no volverlo a hacer? No tolero mucho la luz. Mientras se los volvía a poner, el joven se quedó intrigado por lo que había dicho Shiori, pero antes de siquiera decir algo, el abogado dio inicio a la reunión y pidió a todos los presentes que tomaran asiento. Verán, Sakura-sama me dio instrucciones precisas para leer su testamento, así que proseguiré. El sobre que tienen es una copia de dicho documento, así que por favor ábranlo. Cada uno miró la hoja que estaba dentro del sobre. Todos quedaron asombrados, pues lo que decía no tenía sentido, ya que todos decían lo mismo. Sasori dijo en forma demandante que el abogado explicara esto que decía, a lo que el abogado gentilmente resumió lo que dicho papel decía. Sasori-san, ¿qué es lo que quiere que explique? Es tal y como dice. Miró hacia Shiro y dijo: Shiori-sama será la nueva cabeza de la familia y al cumplir los 22 años tomará posesión de los negocios de la familia. Por ahora solo llevará el título, pero su palabra será absoluta en relación a los asuntos tanto como de la familia como de los negocios, y también seré su tutor legal hasta entonces. ¿Qué? Gritaron al unísono todos los presentes. No puede ser, tiene que ser broma, no es posible que yo sea la cabeza de la familia. Tomó el documento en sus manos y comenzó a leerlo nuevamente. A todos los presentes. Yo, Tsubasa Sakura, dejo como mi sucesora a mi querida nieta Tsubasa Shiori como única heredera y cabeza de la familia. Sé que para algunos no les gustará la idea, pero eso a mí me importa un demonio. Espero y no te ofendas, Shiori. De cualquier manera, Shiori solo tiene 17 años, así que por el momento solo tendrá el título como cabeza de la familia y decidirá en los asuntos internos de la familia, sin mencionar que su palabra será absoluta y final en lo que respecta en los negocios de la familia, como también en lo que se menciona anteriormente. Cuando ella cumpla los 22 años, podrá tomar posesión de todos los bienes de la familia y hacer con ellos lo que le plazca. Hasta entonces, Yamato-kun será su tutor y le enseñará lo necesario para que sepa tomar el lugar que le corresponde. Sin más, espero y entiendan mis decisiones, de lo contrario la cabeza de la familia ya es ella, y si intentan algo contra ella no duden en que el guardián ataque. Pero Shiori, para tener el título y lo demás mencionado debes acceder a vivir en la residencia principal de la familia, ir a la escuela. Yo sé que es un gran cambio, por ello tómate tus vacaciones de verano para pensarlo y tomes tu decisión de si quedarte o irte. Si decides declinar a tomar tu lugar, el que sigue en la línea de sucesión será Keiichiro Tsubasa Sakura. Todos pensaron en qué demonios pensaba. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer, de lo contrario habría consecuencias. El silencio se vio abruptamente interrumpido cuando el abogado les pidió a los presentes que se podían retirar excepto a Shiori y al joven, que no dejaba de mirarla, lo que le provocaba a Shiori cierta incomodidad. El abogado les extendió un sobre a ambos para que lo leyeran, ya que esto era estrictamente personal y no debían saber los demás miembros de la reunión. Shiori leyó lo que su papel decía, a lo que le dejó más de una interrogante. Mi querida Shiori, lamento que tenga que dejarte a ti la responsabilidad de la familia, pero no tenía en quién más confiar más que en ti, que posees increíble don, pero no le tengas miedo y no creas que es una maldición, pues de ello dependerá tu vida. Si en algún momento estás en peligro y Yamato-kun no está cerca de ti, puedes confiar en Iori, guardián de la familia, como tu protector. Solo debes saber cómo lidiar con él, pero es muy bueno, me ha ayudado en muchas ocasiones. Te dejo mi posesión terrenal más valiosa, dentro de ella encontrarás las respuestas que te ayudarán a lo que te has de enfrentar en el futuro. También dejé varias de mis notas y libros para que te ayuden a comprender el gran poder que posees. Sabes que te amo y si te alejé de aquí fue porque era necesario.
PD. La rueda debe comenzar a girar, ya sabrás a lo que me refiero. Shiori no pudo evitar poner una cara de extraño por lo que acababa de leer. En ese momento se vio sorprendida ya que el abogado le entregó un pequeño cofre en el que había una pequeña cerradura, pero al ver que no lo podía abrir Shiori preguntó: Shiro-san, ¿dónde está la llave para abrir el cofre? Lo lamento Shiori-sama, solo me entregó el cofre Sakura-sama, dijo que tú ya deberías de tener la llave en tu posición. ¿Qué es lo que llevas en el cuello? Señalando el collar de Shiori, dije tal vez o una llave. Son ambos, sosteniéndolo en una de sus manos, y como por arte de magia recordó la cerradura de su libro y solo pensó que tal vez y solo tal vez esto funcionaría. Lo tengo, ya sé cómo abrirlo. Al abrirlo lo primero que había era un mazo de cartas de tarot y una se cayó. Cuando Shiori la levantó vio que se trataba de la carta de la rueda de la fortuna. Notó que esa carta tenía que ver con lo que había soñado y con los hechos recientes. Pero lo que no sabía es que eso solo sería el comienzo de un enorme acontecimiento que se acercaba para ella y su vida dependería de la comprensión y credibilidad que tendría por lo que le rodea. Shiori contemplaba aquella carta cuando de repente un sobresalto la invadió y al mirar hacia atrás de ella oyó que el abogado le decía al joven que esas eran las últimas palabras de la anterior cabeza de la familia. El joven solo pudo poner una cara de desaprobación, arrugó su carta, la guardó en su saco y salió de la habitación con el fuerte azote de la puerta a sus espaldas, a lo que Shiori no pudo evitar preguntar por su actitud y el abogado le dijo: Vera, Shiori-san es un poco difícil de tratar debido a su carácter explosivo, pero él siempre estuvo a las órdenes de Sakura-sama y aunque no lo aparente su muerte le afectó bastante. Oh, ya veo, hizo una pequeña pausa mientras recordaba el nombre que su abuela le había mencionado. Después de darse cuenta prosiguió con una pregunta: Shiro-san, ese joven es Shiori, ¿qué relación tiene con la familia? Shiori-san es un allegado de la familia desde hace muchos años, pero durante los últimos años estuvo trabajando para Sakura-sama, pero bueno, hizo una breve pausa, tomó aire y prosiguió con un tono curioso con algo de ansiedad. Entonces Shiori-sama, ¿qué es lo que hará ahora? Pues como aparentemente no tengo otra opción más que pensar y decidir qué hacer, creo que buscaré un hotel para poderme quedar y también tendré que mandar a traer algunas cosas. Aguarde un momento Shiori-sama, porque no se queda en la residencia principal. Ahí estará mejor y en cuanto a lo que necesite deje que yo me encargue. ¿Estará bien que yo me quede ahí? Claro que sí, después de todo esa también es su casa. Shiori no tuvo más alternativa que acceder a la sugerencia que le había hecho el abogado, tomó su mochila y el cofre que había vuelto a cerrar y partió junto con el caballero dejando atrás aquella sala. Después pasaron por las puertas del gran salón y miraron cómo los invitados salían de esta. Entre la multitud pudo ver a Keiichiro mientras le mandaba un saludo agitando su mano a los Shiori decidió ignorar. Una vez que llegaron a la entrada del edificio, vieron a Yori esperándolos recargado en la puerta del deportivo azul que conducía el abogado. Cuando el caballero se acercó junto con Shiori, este se levantó y le abrió la puerta a Shiori mientras ella le agradecía con una sonrisa en el rostro. Yori solo desvió su mirada y subió en el asiento de atrás. El automóvil se detuvo frente a una enorme casa, casi a las afueras de la ciudad. Yori rápidamente bajó del auto para poderle abrir la puerta a Shiori. Cuando ella se disponía a bajar, Yori le ofreció su mano para ayudarla. Cuando ella la tocó se quedó paralizada, sin decir nada, como si estuviera en un estado de trance. Shiori, ¿te encuentras bien? No recibía respuesta, solo estaba inmóvil en su asiento sin articular palabra alguna. Shiori, te estoy hablando, respóndeme. Nuevamente el silencio era lo único que recibía de Shiori. Cuando el abogado la agarró del hombro, Shiori solo articuló: sangre en todos lados, todos están muertos. En ese momento se desvaneció y cayó en los brazos del abogado. Cuando Shiori recuperó el sentido se encontraba recostada sobre la cama de una enorme habitación. Notó que no traía puestos sus lentes que se localizaban en la pequeña mesita junto a la cama. Su cabello se encontraba suelto por lo que solo lo sostuvo en una coleta y se reincorporó sobre la cama. Miró a su alrededor. Después de que se sintiera menos aturdida logró levantarse y se dirigió hacia el librero donde miró aquellos libros con títulos un poco extraños. Más que nada eran de ocultismo y artes secretas como la adivinación y ese tipo de cosas.
Cuando miró por el ventanal que se encontraba a un lado del libreo logró ver que estaba cerca de las montañas. En ese momento se dio cuenta que se encontraba en la casa principal de la familia. Tomó rumbo hacia la puerta para salir de aquella habitación que tenía un agradable aroma en el aire, que la hizo inhalar hondo y exhalar antes de cerrar la puerta a sus espaldas. Caminó por el pasillo y bajó las escaleras para luego entrar a lo que parecía un salón vacío, que al final de este se encontraba una puerta corrediza que asumió que conducía al jardín de la casa. Mientras se dirigía hacia aquella puerta notó la enormidad de ese salón y pensó que sería un excelente lugar para practicar esgrima, ya que en su estancia en Inglaterra había sido la capitana de su equipo de esgrima de la escuela. Su mente comenzó a divagar y a recordar aquellos días donde solía ir a practicar para las competencias, cuando de repente se vio interrumpida abruptamente por el abogado. ¿Shiori-sama se encuentra bien como para dejar la cama? Acercándose a ella desde el corredor por el que había pasado Shiori momentos atrás. No te preocupes tanto, Shiro-san, me encuentro bien, mientras sonreía para demostrar que lo estaba. Muy bien, Shiori-sama, pero... ahora que lo pienso, Shiro-san, la habitación en la que desperté, ¿de quién era? Interrumpiendo y tratando de enfocar la conversación hacia otra dirección. Esa era la habitación de Sakura-sama, pero puede utilizarla y todo lo que se halle dentro, ella la dejo para usted. Shiro-san, ¿dónde está Yori-san? Él se encuentra descansando después del enorme susto que nos ha dado. También se sintió cansado después de todo, la llevo cargando hasta la habitación. Pero a todo esto, ¿qué fue lo que le sucedió, Shiori-sama? No estoy muy segura, lo más probable fuera por cansancio, hice un gran viaje y no he dormido muy bien estos días. Mintió acerca de lo que había pasado por no querer preocupar al abogado y porque ni ella misma sabía lo que había pasado. Vaya, así que era eso. No debería sobreexigirse, Shiori-sama, ya que no es bueno para su salud, pero dejemos el tema de lado y dígame qué le parece la casa. Realmente es muy bonita y tiene enormes habitaciones. Por cierto, estamos cerca de las montañas, ¿verdad? Porque está la casa en un lugar así. Ver a la casa se encuentra al pie de la montaña, ya que en la cima se encuentra un viejo templo y a Sakura-sama le encantaba el ambiente que desprende este lugar. El jardín se conecta con el bosque que conduce a la entrada del templo y pasándola llega al templo. Ahora ya no se usa, pero a Sakura-sama le gustaba ir a meditar de vez en cuando. En fin, ¿por qué no continuamos en la habitación, Shiori-sama? Está bien, Shiro-san. Y así fue como regresaron a la habitación y dejaron el salón, no sin antes de que el hombre cerrara las puertas corredizas. Siguieron con la amena plática y entre risas y recuentos de la niñez, Shiori notó que algo faltaba en la casa, a lo que no pudo evitar preguntar. Shiro-san, ¿dónde está todo el mundo? ¿Acaso solo somos nosotros tres? Por esta noche solo será ustedes dos, ya que el personal está en la casa de Sasori-san. Yo regresaré a mi casa a terminar de empacar y estaré de regreso mañana. Como o sea que estaré sola con Yori-san esta noche. Además, como que empacarás tus cosas, ¿a dónde irás? Solo será esta noche, Shiori-sama. Además me pienso mudar a la casa con ustedes, ya que seré tu tutor de ahora en adelante, ¿no es cierto? Pero yo aún no he decidido nada sobre lo que... seré su tutor, decida lo que decida. Mientras la interrumpía con un tono suave, Shiori-sama, no la pienso dejar sola. Shiro-san, gracias por todo, con una alegre sonrisa en el rostro. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Yori a la habitación y le pidió al abogado si podía hablar con Shiori a solas. El hombre accedió de buena manera y antes de dejar la habitación les dijo: bueno, si me permiten me retiraré ahora a mi casa, cualquier cosa llámenme, ¿de acuerdo? Sí. Contestando al unísono. Al percatarse de su misma respuesta, el abogado no pudo evitar soltar una leve risa mientras cerraba la puerta y un gran silencio se había apoderado de la habitación cuando Shiori lo cortó de tajo con un pequeño: gracias por haberme ayudado, Yori-san. Solo dime, Yori, ¿quieres? Sí, está bien así, lo haré, y dime de qué querías hablar conmigo. ¿Sabes lo que se conoce como gen recesivo? Pues no estoy muy segura, tengo entendido que este fenómeno se presenta en algunos casos, por ejemplo, son características como el color de cabello, piel y ojos. Pero no siempre se presenta en la descendencia de este, sino que se salta una generaciones y no todos son afectados. Hay la probabilidad que solo uno sea afectado por este gen. Es precisamente eso, pero también sabías que no solo se puede heredar el aspecto físico, también es el carácter, temperamento, habilidades y capacidades. Eso no lo sabía.
Pero a todo esto, ¿qué significa esta conversación tan extraña? Nada, solo quería platicar de algo, mientras soltaba una sonrisa que sin darse cuenta provocó en Shiori el asombro al ver tal acontecimiento. Es solo que hacía mucho tiempo que no tenía con quien platicar, la única que lo hacía era Sakura, pero ahora que estás tú ya tendré con quien hablar. Es curioso, pero es como si no fuera la primera vez que lo hacemos. En fin, solo debe ser mi imaginación. Por cierto, ¿sabes cómo usar las cartas del tarot? ¿Sí? ¿Quieres que te haga una lectura? ¿Puedes? Un tanto emocionada. Muy bien, ven por aquí. La tomó del brazo y ambos se sentaron en el suelo, uno frente al otro. Para una lectura exitosa, primero despeja tu mente y piensa en un acontecimiento o en una pregunta que quieras saber. Oh, aquí voy. Cerró sus ojos y pensó en una pregunta. Sin abrir los ojos dijo, ya está. ¿Ahora qué debo hacer? Abre los ojos y barajea estas cartas 7 veces, después corta y vuelve a juntarlas. Miró como Shiori hacía lo que le había pedido y una vez que terminó le devolvió el mazo y continuó con lo siguiente. Ahora piensa solo en tu pregunta y selecciona 5 cartas. Mientras Shiori pensaba en su pregunta, escogió sus 5 cartas y de inmediato Yori las fue acomodando de la siguiente manera: la primera a la derecha, la segunda a la izquierda, la tercera al centro arriba, la cuarta al centro abajo y por último la quinta carta la colocó entre la primera y la segunda. Muy bien, comencemos. Mientras las iba volteando de la misma manera en la que las había colocado, fueron apareciendo las siguientes figuras: la fuerza, el mago, el ahorcado, el diablo y por último la rueda de la fortuna. Vaya, qué interesantes naipes has elegido, Shiori. ¿Qué significan y qué tiene que ver el orden en el que las pusiste? La primera representa el presente, lo que se tiene a favor con respecto a la pregunta; la segunda representa el futuro y todo lo que actúa en contra, señala lo desfavorable y hostil hacia la pregunta; la tercera representa las ideas, oportunidades, objetivos, acciones o actitudes a tomar para lograr las metas; la cuarta representa la respuesta o mejor dicho predice el resultado de la pregunta y por último la quinta representa la pregunta realizada. A esto se le conoce como la tirada en cruz y solo se utilizan a los arcanos mayores. Qué interesante, pero ¿qué significan estos naipes? Con un leve tono de duda por escuchar la respuesta y el significado de las cartas, pero la decisión ya estaba tomada y pensaba echarse para atrás, así que tomó valor y escuchó atentamente lo que Yori le decía. Muy bien, vayamos con la fuerza. Este naipe significa el autocontrol, dominio del propio yo, capacidad de comprensión frente a los contratiempos, los reveses y las traiciones. Siguiente, el mago. Este significa amistades infieles y obstáculos de diversa índole, pero dominables. Continuamos con el ahorcado. Este naipe augura contrariedades, angustias, pérdidas materiales pero con ganancia espiritual. También significan sacrificio y expiación. El diablo significan problemas violentos, conflictos íntimos, acciones apasionadas y peligrosas. Y por último, la rueda de la fortuna significa buena o mala suerte, según sean los acontecimientos. También significa la caída por mala suerte o castigo, conocido como karma. Fenómeno conocido como causa y efecto. Shiori permaneció en silencio absoluto mientras que Yori le resumía y se intrigaba por saber cuál había sido exactamente su pregunta. Por tal motivo no pudo evitar preguntarle directamente cuál era. ¿Qué fue exactamente lo que preguntaste, Shiori? Yo quería saber qué cambios traería si yo decidía quedarme. Sin dejar de mirar las cartas en el suelo, tomó aire y prosiguió: tal vez sea mejor que no me quede aquí o solo traeré conflictos. ¿Que acaso no escucharte lo que dije? ¿A qué te refieres? Claro que escuche. Recuerda el presente, tu autodominio. ¿Qué importa que haya traiciones? Si tal vez sea cierto que haya conflictos, pero no significa que estarás sola. También no olvides que la carta de la rueda de la fortuna representa lo bueno y lo malo según como tú lo veas. Muchas gracias por animarme. Mientras sonreía. Sin darse cuenta ya había anochecido y toda la casa se encontraba en penumbras, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas de toda la casa, cuando de repente un enorme manto de nubes negras comenzó a cubrir la luna y un rayo se dibujó en el cielo seguido por un fuerte trueno que hizo sobresaltar a los dos jóvenes que se encontraban en la habitación. Al ver por el ventanal de la habitación lograron ver que comenzaba una fuerte lluvia con rayos y truenos. El viento soplaba. Cuando del piso de abajo se escucharon extraños ruidos y ambos se cuestionaron qué era aquello cuando de pronto lo volvieron a escuchar. ¿Yori, has escuchado eso? Mientras se ponía en un estado de alerta.
Si lo he escuchado, parece que viene del piso de abajo, pero ¿no había dicho Shirosuka que se iba a casa? Sí, así es, entonces no estamos solos. Será mejor que vaya a encender las luces y vea qué sucede. Mientras se ponía de pie para bajar por las escaleras, tú espera aquí, ¿está bien? Antes de salir y cerrar la puerta sin escuchar la respuesta de Shiori. Mientras Shiori encendía las luces del piso de arriba y buscaba de dónde provenía aquel extraño ruido, Shiori se encontraba en la habitación sentada esperando, pero no dejaba de sentir algo extraño en el ambiente. Una sensación extraña se había apoderado del ambiente, cuando de repente... Shiori. Yori. ¿Eres tú? Shiori. Yori, no es divertido, además no me asusto tan fácilmente. Mientras se ponía de pie y se dirigía hacia la puerta, ya deja de estar jugando, ¿ya terminaste de encender las luces? Cuando abrió la puerta no vio a nadie, pero escuchaba pasos en el piso de abajo. Shiori decidió bajar las escaleras, pese a la abrumadora atmósfera que se podía sentir dentro de la casa, sentía que debía ir al salón que conducía al jardín, sentía que algo no está bien a pesar de que las luces se encontraban encendidas por Yori, pero cuando llegó se quedó impactada al ver que las puertas estaban abiertas. Un sobresalto la acogió cuando sintió una mano en el hombro y al mirar hacia atrás vio a Yori de pie y este le decía: ¿qué haces aquí abajo? ¿No te dijes que esperaras arriba? Escuché ruidos y decidí bajar a echar un vistazo. Bueno, suspirando por la poca atención que Shiori le había dado, ya encendí todas las luces de la casa, pero ¿por qué has abierto las puertas del jardín? Yo no las he abierto, cuando escuché los ruidos vine hacia aquí porque sabía que algo no está bien. Pero como lo sabes, en ese momento las luces se apagaron en el mismo momento que un trueno se escuchaba a lo lejos. Es un apagón, no te preocupes, pero es extraño, no debería suceder. Shiori se percató que no se trataba de un simple apagón, ya que la sensación de ser observada la invadió y un escalofríos le recorría todo el cuerpo, sentía algo en el ambiente como si una bruma se hubiera manifestado dentro de la casa. Lo que no sabía era que desde las tinieblas un ser los acechaba con sed de sangre en espera de ellos. ¿Sabes, Carolina? Sé que tengo 14 años, y ya no debo temer a historias de fantasmas, brujas, vampiros y esas cosas, pero algo extraño me ha estado pasando desde hace algunas semanas. Al principio no parecía tener importancia, ya que solo eran pequeños ruidos que escuchaba dentro de mi habitación. Nuestra casa es algo vieja, así que pensé que podrían ser ratones o algo como eso, pero luego empecé a ver sombras en la oscuridad. Los ruidos se han vuelto más fuertes, pero lo que más me atemoriza es que ahora veo el rostro de una mujer, con largo cabello negro. A veces está parada en la entrada de mi habitación, otras veces la siento debajo de mi cama o hasta dentro del armario. Escucho que me susurra cosas al oído. Le he contado a mi madre, pero dice que ya estoy muy grande para creer en estas cosas, y tal vez tenga razón. ¿Por qué no me habías contado sobre lo que pasa, Katy? No creo que lo que te pasa sea cosa de tu imaginación. Mi abuela me contaba una leyenda sobre una bruja que te atormenta por meses, asustándote y acercándose a ti poco a poco, hasta que llega a la noche en que se revela por completo y roba tu alma. No te quiero asustar, pero es lo que yo sé sobre eso. ¿Oh no, Carolina? ¿Y qué puedo hacer para que no me pase nada? ¿Tu abuela te contó sobre eso? Bueno, se dice que debes poner un rosario con una vela encendida, en todos los lugares donde la has visto dentro de tu habitación, debajo de la cama y el armario, son los más probables para que se esconda. Tu madre no estará en casa esta noche, ¿verdad? Entonces no te preocupes, yo iré a tu casa y pasaré la noche contigo, juntas lograremos que se aleje de ti. Las chicas prepararon todo, aunque estaban muy asustadas por lo que podría pasar. Lograron poner los rosarios y las velas por todos los rincones de la habitación de Katy. Al llegar la noche ambas se metieron a la cama para dormir. La noche transcurría tranquila, hasta que un ruido dentro de la habitación las despertó bruscamente, asustándolas. Es ella, Carolina, está aquí. ¿Qué haremos? Tranquila, amiga, mientras estén los rosarios y las velas, no tiene dónde esconderse, y así no se puede acercar a nosotras.
Pero todo se empezó a poner más tenebroso, cuando las ventanas y las puertas del cuarto se abrían y cerraban con violencia. Las chicas, muy asustadas, entraron en pánico, cuando por culpa de la brisa que se generaba por el movimiento de las ventanas, las velas se empezaron a apagar. Al apagarse la vela del armario, enseguida se pudo ver la silueta de una mujer escondida dentro. Carolina corrió rápidamente y encendió la vela nuevamente, pero en eso, se apagó la que estaba debajo de la cama, y pudo ver una mano espeluznante que estaba por salir. Katy, rápido, baja de la cama y enciende la vela que está debajo, y por ningún motivo dejes que se apaguen, ella puede salir por cualquier parte. Espérame aquí, yo bajaré a buscar más velas y fósforos. Espera Carolina, no me dejes aquí sola. Gritó Katy, pero Carolina ya se había ido. Al bajar Carolina, se dio cuenta que la bruja, ya no solo estaba en la habitación de Katy, en todos los lugares oscuros y sin rosarios, se veía una figura de mujer a la que apenas se le podía ver el rostro. Carolina intentó encender las luces de la casa, pero no funcionaba, no había electricidad, así que buscó las velas lo más rápido que pudo. Mientras Katy estaba en la habitación vigilando que las velas no se apagaran, se escuchaban golpes, ruidos y voces por toda la casa, y al mirar hacia la entrada de la habitación, allí estaba la bruja parada. Katy se asustó y cerró los ojos. Al abrirlos ya no estaba. Revisó las velas del armario y debajo de la cama y estaban encendidas, pero en eso una voz como de anciana le susurró al oído: ¿ya miraste hacia arriba? Al escuchar esto, Katy lentamente y temblando levantó su mirada hacia el techo de la habitación, y allí estaba una mujer, como si estuviera pegada al techo, sonriéndole. Sus dientes parecían colmillos, sus ojos eran solo de maldad. Katy puso un rostro de terror y gritó, mientras la bruja se arrojaba encima de ella. Carolina escuchó el grito de Katy, y subió rápidamente las escaleras hasta la habitación. En ese momento, todo se volvió silencio, ya no se escuchaban golpes, ni voces por la casa. Carolina entró en la habitación caminando despacio, miró hacia la cama y pudo ver a su amiga, cubierta por la sábana de pies a cabeza, asustada. Vamos Katy. Ya todo pasó, soy yo, la bruja no está, parece que se ha ido. Katy. Vamos. Quítate la sábana. Pero Katy no le respondía. Carolina decidió acercarse a la cama, pero al caminar se tropezó con algo y cayó al suelo. Carolina abrió sus ojos como nunca, y se puso pálida, al ver que había tropezado con el cadáver de Katy, el cual parecía estar putrefacto a pesar de estar recién muerta. Carolina aterrorizada volvió a mirar a la cama, y no vio a nadie acostado allí. Intentó salir de la habitación, pero al girarse, una mujer espeluznante apareció frente a ella, cerrando su paso. Carolina cayó al suelo llorando de terror, mientras la bruja se acercaba lentamente a ella, y la puerta de la habitación se cerraba de golpe. Todo fan de videojuegos, computadoras y todo lo moderno, desea tener su propio cuarto de juegos, con la mejor tecnología, la televisión más grande, y hacer de ese lugar una especie de santuario, donde solo los más privilegiados pueden entrar. Eso fue lo que Arturo había logrado obtener. Había convertido el sótano de su casa en un lugar increíble para pasar todo el día: Xbox, PlayStation, luces de colores, aire acondicionado, teatro en casa, una pantalla de 60 pulgadas. Todo lo que un adolescente que está entrando a su edad adulta podría querer tener. Arturo casi no salía del sótano, el cual tenía una pequeña especie de ventana para mirar hacia afuera. Su madre siempre lo estaba llamando para que saliera a desayunar, y hasta para cenar, y le pedía que también buscara a sus amigos, que hiciera actividades fuera de la casa, pero a Arturo esto no le interesaba. Él era feliz estando todo el día en su sala de operaciones, como le llamaba. Él tenía 2 hermanitos pequeños, los cuales tenían prohibido entrar a la sala sin su permiso, ya que no quería que fueran a romper algo, pero un día mientras él estaba en la universidad, los chicos entraron, y estuvieron jugando con su Xbox, y comiendo, dejando todo sucio y desacomodado, lo cual no fue del agrado de Arturo. Mamá, ¿cómo es posible que los dejaras entrar? Sabes que no me gusta que nadie entre aquí. Mira cómo dejaron el piso, y estuvieron jugando con mi Xbox.
Lo siento hijo, pero debieras de compartir más con nosotros que somos tu familia, y no vivir allí encerrado, tus hermanos solo quieren participar de tus cosas. Ya basta mamá. Les he dicho que nadie debe entrar aquí, desde que papá murió, este es mi lugar, voy a colocar un cierre con una combinación de números que solo yo sabré yo. Dijo Arturo enfurecido y así lo hizo. El lugar donde vivían Arturo y su familia, era un hermoso valle, donde también había una planta química, la cual estaba a punto de sufrir un accidente, sin que nadie lo pudiera haber prevenido. Ese día Arturo se había quedado dormido dentro del cuarto, ya que jugó toda la madrugada, y por más que su madre lo llamó para salir a desayunar, él no la escuchaba, y tampoco escuchó la explosión que hubo en la planta química, la cual provocó un derrame de gases y líquidos tóxicos, que empezaron a afectar a todos en el pueblo. Hubo un apagón general, las personas se estaban enfermando, muchos tenían quemaduras, otros morían por respirar los gases, pero lo peor fue que, algo estaba cambiando a las personas, se estaban atacando entre ellas, era una locura colectiva, las personas ya no hablaban, solo gruñían, babeaban, y salía sangre por sus oídos y ojos, se comían entre ellos, se golpeaban, era una especie de apocalipsis local. Arturo, profundamente dormido, no se enteraba del caos que existía en su pueblo, su madre y sus hermanos estaban escondidos debajo de la mesa, escuchaban por un pequeño radio de baterías, cómo se contaba sobre la situación en el pueblo, pero ese fue también su error, el sonido del radio atrajo a unos vecinos que estaban cerca, que ya estaban infectados, y entraron a la casa, con una violencia tal, que atacaron a la familia de Arturo. Lambre corrió con sus hermanitos, pero rápidamente los más pequeños fueron alcanzados por estos locos con miradas sangrantes, la madre giró la cabeza, y solo pudo ver cómo sus hijos gritaban mientras eran mordidos por los que una vez fueron sus vecinos. Ella logró llegar a la puerta del sótano, y empezó a golpear la puerta para que Arturo le abriera, ya que solo él tenía la clave numérica. Hijo. Ábreme la puerta deprisa. Gritaba entre lágrimas y miedo. Arturo, querido hijo, despierta y abre esta puerta. Pero Arturo no reaccionó, y su madre también fue alcanzada, asesinada y mordida por estos zombies. Unas horas después, ya en la noche, Arturo por fin despertó de su sueño de ocio, se dio cuenta que no había luz eléctrica y todo estaba oscuro, parece que debido a todo lo ocurrido la planta de emergencia del pueblo no se había activado. Arturo, caminando lentamente en la oscuridad, tropezando con todo, empezó a llamar a su madre, pero nadie contestaba, lo cual le pareció extraño. Tomó una linterna para dirigirse afuera del sótano, pero unos ruidos afuera de la casa llamaron su atención. Se asomó por la pequeña ventana del sótano, y pudo ver cientos de personas muertas en las calles del pueblo, pero otras caminando, y tambalenado, otras vomitando sangre, y balbuceando palabras. Arturo no podía creer lo que veía, y corrió las escaleras del sótano para salir. Al no haber luz eléctrica, la puerta del sótano se abría solo por dentro al girar la palanca de la misma. Arturo salió lentamente con linterna en mano. Mamá. Mamá. ¿Estás aquí? No había respuesta, pero al caminar hasta la sala, pudo ver a su madre sentada en un sofá, mirando hacia el suelo, pero sin decir nada. Arturo estaba nervioso, ya que mientras se aproximaba a su madre, afuera se seguían escuchando gritos desgarradores de personas siendo asesinadas. Mamá, mamá. Qué bueno que estás bien. ¿Qué sucedió allá afuera? ¿Y dónde están mis hermanitos? Pero al acercarse a su madre, ésta se puso de pie de un salto, y al levantar la cabeza, Arturo pudo ver cómo los ojos y oídos de su madre sangraban. Estaba infectada, con lo que sea que fuera, que estaba volviendo loca a la gente del pueblo, y se lanzó sobre Arturo. Mamá, ¿pero qué haces? Decía Arturo mientras corría de regreso al único lugar donde podía estar a salvo. En su querida sala de operaciones, debía llegar allí, entrar y cerrar la puerta. Él corrió lo más rápido que pudo y logró entrar. Al cerrar la puerta, afuera escuchaba como su madre golpeaba para entrar, como si fuera una fiera, mientras por la ventana del sótano, una cara horrible de alguien del pueblo lo miraba fijamente, como con ganas de entrar y asesinarlo también. ¿Pero qué sucede? Esto es una pesadilla. Mamá, ¿por qué me haces esto? ¿Qué ha pasado? Gritaba Arturo desesperado.
Hijo, ábreme la puerta, te prometo que todo estará bien. Yo también estaba asustada, pero te aseguro que esto se siente bien. Siempre te dije que debías salir más. No, no te dejaré entrar, mamá, perdóname, por cómo me comporté contigo. Decía Arturo llorando, al ver que esa ya no era su madre. Me quedaré aquí encerrado, hasta que toda esta pesadilla termine. Dile a mis hermanitos que siempre los he querido. Pero su madre, le contestó, ya casi con una voz muy extraña. ¿Tus hermanitos? ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Ellos ya entraron a jugar otra vez. Arturo sintió un escalofrío por su cuerpo, y entre la oscuridad de su sala de operaciones, pudo ver una par de ojos rojos que brillaban en la oscuridad, y mientras tembloroso, intentó alumbrarlo con su linterna, unos pasos se acercaron detrás de él, y una voz le preguntó: «Hermano, ¿podemos jugar ahora?».